Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder llenar correctamente tu información fiscal para que no te aparezcan advertencias en tu cuenta de Google AdSense. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, primeramente vamos a abrir nuestra cuenta de Google AdSense. En este caso me aparece una advertencia como esta, que me dice que actualmente sus pagos se encuentran retenidos y que se requiere una acción para realizar el pago. Entonces vamos a hacer clic en esta opción que dice actualizar, y aquí nos va a llevar a un formulario como este, el cual nos lleva a una pregunta que nos dice que si somos ciudadanos de Estados Unidos, algún extranjero residente en Estados Unidos. En este caso, si se considera una persona que no viaja a Estados Unidos y que no es ciudadano de Estados Unidos, entonces le voy a dar que no. Luego nos hace otra pregunta que dice, ¿tiene equipos en Estados Unidos o que estén relacionados con su participación en AdSense? Entonces, leyendo la pregunta por sentido común, le voy a dar que no, porque en verdad no tengo equipos en Estados Unidos que estén relacionados con la participación en AdSense. Y le damos en continuar. Y luego aquí se nos va a desplegar la certificación de actividades no estadounidenses. ¿Cómo lo supe? Pues lo googleé. Bueno, en este caso voy a copiar esta parte y la voy a traducir. De hecho es mucho texto, así que les voy a dar un pequeño resumen de lo que significa todo esto. Entonces lo que nos quiere decir aquí es que tenemos que firmar y testificar que la siguiente información que vamos a enviar corresponde a que no tenemos ninguno de estos equipos en Estados Unidos ni que tampoco residimos allá. O sea, prácticamente actividades en los Estados Unidos. O sea, prácticamente le habíamos dicho que no, entonces ya podremos firmar con nuestro nombre en esa parte. Ahora voy a traducir esta otra parte y bueno, aquí nos dice que al escribir el nombre de arriba, verificamos que la información que nos proporcionó en este formulario sea correcta. Al hacer clic, enviará y se registrará la fecha y la hora de envío y la dirección IP de su computadora. Esto nos va a llegar por un correo electrónico a nuestra cuenta de Gmail. Una vez escrito el nombre, ya simplemente le damos clic en enviar y listo. Vamos a darle clic en la página principal y luego recargamos la página. Y como pueden ver, ya no nos aparece algún tipo de restricción que pueda afectar a los pagos que hace Google AdSense. Como pueden observar, me ha llegado un correo electrónico avisándome de que se ha cambiado la información fiscal. Y bueno chicos, de esta manera nosotros tendríamos completamente configurada nuestra cuenta de Google AdSense. Si acaso tú quieres saber cómo poder cobrar el dinero que tengas ahorrado en tu cuenta de Google AdSense, ¿sí? Para eso te estaré dejando un video por aquí arriba y en la parte del comentario fijado, para que vayas y lo cheques. Y bueno chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNet y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.